Tomemos como ejemplo el decreto expedido por la Junta de Notables en septiembre de 1810, apenas 2 meses después de haberse declarado la independencia. Una de las tantas providencias que salieron de las cabecitas de don Camilo Torres y don José Miguel Pey, decreto por el cual se eliminaron los resguardos. Este dictamen ambiguo y tramposo aparentemente beneficiaba a las familias indígenas en cuanto se les liberaba del tributo y se les otorgaba la apropiación individual de una tierra que hasta el momento había sido trabajada de manera colectiva. Hay que recordar que los indígenas amaban la tierra, mas no ambicionaban la propiedad individual de la misma. Desde tiempos remotos había sido su costumbre el trabajarla colectivamente, y las leyes de Indias, en afán de proteger a sus naturales, mantuvieron estas tierras indivisas. Los indígenas, por medio de su trabajo colectivo, subsistían perfectamente dentro de los resguardos y se mostraban reacios a trabajar en las grandes haciendas. Ante el descontento de los criollos, la corona había creado la mita, institución que obligaba a una cuota de indígenas asalariados a trabajar en las haciendas. Sin embargo, esta cuota no le era suficiente a los grandes latifundistas criollos y españoles, quienes presionaban continuamente para que se redujera la extensión en los resguardos y así obtener mano de obra más barata. El decreto de septiembre de 1810 adjudicó a cada familia indígena de 1/4 a media hectárea, dejando los famosos sobrantes de tierra de los resguardos para adjudicarse a título gratuito o en almoneda pública a terceros. Fue así como pronto las mejores tierras de los resguardos cayeron en manos de familiares y amigos de los notables. Tan pronto los indígenas se convirtieron en dueños libres, quedando libres del tributo y expuestos a las cargas tributarias de los blancos, se vieron obligados a vender sus misérrimas parcelas en precios irrisorios a los criollos, y por ende para poder subsistir tuvieron que vender su mano de obra a los grandes hacendados. Fue así como el grueso de la población quedó condenado a pasar de propietario para convertirse en colono o arrendatario, otra forma de esclavitud que tuvo como símbolo el famoso cepo que se conservaba en las haciendas hasta hace relativamente poco. Durante los últimos años hemos visto reflejos de esta misma situación en la Colombia contemporánea. El despojo y la usurpación de tierras ha sido últimamente una constante. Ejemplos hay muchísimos. Quizás valga la pena citar el caso de las tierras recuperadas en los Montes de María, terrenos destinados por la Ley de Víctimas y Restitución para ser entregados a los campesinos desplazados, predios que fueron adquiridos a precios ridículos por terceros de buena fe como Álvaro Ignacio Chavarría para ser vendidos luego a grandes empresas como Argos, con la ayuda y el guiño del ministro de Agricultura y el gerente del INCODER, quienes hicieron todo lo posible para incitar a los campesinos a negociar, levantando a su vez los impedimentos legales para su venta. ¡Wow! Pero volvamos de nuevo al pasado. Para evitar los abusos contra los indígenas por parte de los hacendados, consecuencia de las leyes expedidas por la Fronda Neogranadina, Bolívar en mayo de 1820 promulga un reglamento en favor de los nativos, que apenas tienen la oportunidad derogan Santander y los notables criollos en el Congreso de Cúcuta por medio de la ley del 4 de octubre de 1821. En 3 años y en ausencia de Bolívar, Santander adjudica a particulares y amigos más de 3 millones de hectáreas y se adjudica para sí mismo el gigantesco bien baldío conocido como Territorio Vázquez. La clase gobernante criolla nunca entregó los predios destinados al pago de sueldos atrasados ni las recompensas ofrecidas a los soldados más humildes del Ejército Libertador. El tratamiento que los notables criollos otorgaron a las tierras baldías y a las valiosas propiedades confiscadas a los realistas se ve reflejado hoy en casos como el citado anteriormente o en sucesos como el de las expoliaciones jurídicas de parte de Urapalma, o qué decir del destino final de los subsidios del agroingreso seguro. Y es así como en este país, después de 200 años de independencia, el pequeño propietario, el campesino víctima de la usurpación o del despojo, tiende a convertirse en deudor insolvente y posteriormente en esclavo. Como te comentaba Juan Pablo, cada vez que una familia, soldados o las viudas o los soldados mismos iban a pedir su derecho al baldío y tenían su vale, pues simplemente el gobierno les respondía que esta tierra todavía no estaba inventariada, que se demoraba más el avalúo. Estos tipos terminaron vendiendo sus vales al 5% más o menos de su valor real.
Y grandes latifundistas de Santa Fe, de Popayán y Cartagena se aprovecharon de esta situación y se apoderaron de lo que después se conoció como las grandes haciendas de la Sabana o las grandes haciendas de Popayán, bla, bla, bla. Hoy en día tenemos una situación bastante similar y tú que eres un gran conocedor de la situación actual, nos gustaría que hiciéramos un paralelo histórico con estas par de cosas. Básicamente, Fernando, lo que se conoce hoy en día en el medio periodístico es la denuncia que han hecho representantes de un partido, Wilson, del Partido Polo Democrático, sobre la maniobra legal hecha por un bufet muy prestigioso, que es un bufet de abogados, Brigario y Rutia. Claro. Una maniobra legal por medio de la cual logran hacer una figura jurídica aprovechando los vacíos o ciertos huecos de la ley que todavía está por definirse si es legal o no. Valga la pena decir que todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario, pero es una maniobra que éticamente deja mucho que desear y básicamente lo que hacen es utilizar la ley para hacerse a unos baldíos que le corresponderían de acuerdo a las leyes existentes a los campesinos más pobres del país. Sí, lo que más triste es que uno se sorprende y dice, no, pues qué injusticias las que se cometían con los indígenas, etcétera, pero con estos paralelos se da uno cuenta que la situación hoy en día es aún peor. Es lo que se está viendo en ese término de desplazamiento, es que probablemente por eso los indígenas terminan en la punta de una montaña. Exacto. Tratando de sembrar una yuca porque vienen de la parte de abajo, los vienen cortando y quitando la tierra hasta dejarlos arriba. Cosa muy parecida pasó con los campesinos en las épocas de las reformas agrarias y de las entregas de tierras. Se entregaban tierras en los extramuros más recónditos del país, donde no llegaba ni siquiera una garza, y se les botó allá a su deriva. Luego que vienen los cultivos de coca y que eso empieza a tener una preponderancia y empiezan a tener un respiro en materia de que pues por lo menos si no podían vender la yuca y eso, tenían un cultivo que les generaba el medio ingreso. Entonces vienen las fumigaciones y del lado de las fumigaciones los bombardeos y del lado de los bombardeos los desplazamientos y a casualidad llegan las grandes empresas por esos grandes pedazos de tierras donde aparecen que son muy buenas para el cultivo de palma, que hay grandes recursos mineros, que hay grandes recursos petroleros, en fin, las tierras que antes no valían nada resultan ser muy valiosas, generando eso. Ahora, recordemos que el Gini, coeficiente Gini rural, la parte agraria es de los más desequilibrados del mundo. Claro. En fin, ese panorama lo que nos muestra es que ese número de personas del campo va a llegar a las ciudades poco a poco, a seguir engrosando los cordones de miseria. Exacto. Eso lo que va a generar es que en las ciudades pues obviamente van a hacerse un empleo otro, pero lo que va a crecer es el índice de inseguridad, de atraco, robo y las situaciones más desesperadas, prostitución, drogadicción, etcétera, que es lo que sucede en ese círculo de miseria donde no hay oportunidad, estallando el problema en las ciudades. Así de sencillo, es simplemente vas de lo rural a la ciudad y va a estallar en las diferentes ciudades.